Bienvenidos al módulo 3, una experiencia donde los protagonistas son los temperamentos y el manejo de las emociones. Curso Inteligencia Emocional para Emprendedores, construyendo nuestro éxito. Módulo 3. Tipología de los temperamentos y el manejo de las emociones. Desde la antigüedad ha habido interés por clasificar los humanos según las características diferenciadoras. A Platón le intrigaban estas diferencias entre los hombres. Cuando este filósofo griego se interesaba por la sociedad, se asombra ante la diversidad de los miembros que la componen, y para explicar estas diferencias llega a pensar que existen tres partes en el psiquismo humano. Estas tres partes estarían relacionadas con las zonas corporales. La inteligencia, que aspira al conocimiento, se localiza en la cabeza. Se localizaría en el pecho el apetito irascible, que comprende los afectos y las pasiones nobles como la cólera ante la injusticia, el valor, el deseo de victoria y ambición de éxito y de honor. El apetito, que trata de tener objetos para beber, para comer y para el placer sexual, se situarían en la región abdominal. Obviamente, cuando Platón establecía estos tres tipos de personalidades, se estaba refiriendo a la sociedad griega en su época, constituida principalmente por los filósofos, la inteligencia, la cabeza, los guerreros, el valor, coraje, centrados en el corazón, y los campesinos, el disfrute de lo material, centrado en el abdomen. Platón consideraba que estas tres partes están desigualmente distribuidas entre los hombres y entre los pueblos. Así afirmaba: los griegos se caracterizan por el predominio de la inteligencia, mientras que los tracios y los escitas son rápidos, violentos y valerosos. Hoy también, en los pueblos modernos, podemos observar ciertas características que los identifican, diferenciándose entre sí, por supuesto. Estas son apreciaciones muy generales, que no cubren todas las posibilidades de los habitantes de esas sociedades. Quizás en la antigüedad, el que mejor ha descrito los distintos tipos de temperamentos ha sido Hipócrates. De hecho, si uno analiza la tipología moderna, puede comprobar que no es mucho lo que aportan a lo que ya estaba dicho por el padre de la medicina. En otras palabras o enfoques, se refieren a las mismas características diferenciadoras que ya estaban específicas en los 4 temperamentos básicos que estudiaremos más adelante. La genialidad de los clásicos se distingue por su sencillez, lógica y claridad, lo que permite adentrarse en sus principios, llevados por una pedagogía amena y eficaz. Eso no le impide al lector que quiera incursionar en otros criterios. Considerando que nuestro tema es el enfoque práctico de la inteligencia emocional, solo nos queda mostrar el esquema de Hipócrates, que nos servirá como una eficaz herramienta para nuestro propósito, de conocernos mejor a nosotros mismos y a los que nos rodean, considerando que el temperamento está detrás de nuestras reacciones emocionales. Es vital para un buen manejo de nuestras relaciones que conozcamos más sobre estos impulsores de la conducta humana antes de adentrarnos más en este tema. Es preciso advertir que las tipologías de los temperamentos son solamente una guía para estudiar y reconocer ciertas características distintivas. Pero dado que en estos factores genéticos nunca habrá un tipo duro, ya que las posibilidades de combinaciones de genes son infinitas, así como los rasgos físicos, hay algunos como el color del cabello, por ejemplo, heredado del padre, o el color de los ojos de la madre. También en lo temperamental se puede heredar cierta tendencia de la introversión. En todo caso, uno puede apreciar que hay 1 o 2 rasgos genéticos preponderantes y que se expresan según sean las situaciones que se deban enfrentar. Los 4 temperamentos. Según Hipócrates, existen 4 temperamentos que marcan las diferencias entre los hombres. Estos son el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el linfático o flemático. Estos son suficientemente conocidos y en general la gente tiene bastante claras las características de cada uno, al menos en cuanto a su velocidad y profundidad de reacción.
En términos generales, a continuación y partiendo de la condición de que nosotros tenemos algunos conocimientos sobre esta materia, vamos a hacer un repaso sobre esta clasificación de los temperamentos para luego aplicarla en nuestros ejercicios para el desarrollo de la inteligencia emocional. Pero antes reforzaremos que, si bien es cierto que el temperamento es un factor genético, no por eso tenemos que aceptarlo como algo inamovible y definitivo. Como ya vimos, es posible aplicar estrategias prácticas que nos permiten evitar explosiones y conflictos indeseados. Por otra parte, recordemos que no hay un temperamento en estado puro, pero sí existen 2 o 3 que son preponderantes y que se expresan según sea la circunstancia o situación que nos toque actuar. El sanguíneo es el tipo móvil cuyo elemento es el aire y el que predomina el sistema respiratorio. Su rostro es esférico o romboidal, con predominio de la zona media, tanto a lo alto como a lo ancho, bien coloreado y carnoso, cabellos abundantes, generalmente ondulados, cráneo braquicéfalo, frente ancha, cejas arqueadas y bien pobladas, separadas entre sí, ojos con gran abertura palpebral, nariz con las ventanas abiertas y habitualmente aleteantes, mejillas redondeadas, mandíbula fuerte, cuello corto y firme. Es un temperamento de reacciones rápidas, pero de corta duración. Es la típica persona que se enfrasca rápidamente en una discusión, pero que al rato se la ve contenta como si su enojo nunca hubiese existido. Generalmente son simpáticas, alegres, animadores de fiestas, pero fácilmente reprimibles, lo que no obsta que al rato esté nuevamente disfrutando de un baile. Pueden prometer este mundo y todas las galaxias, pero de ahí a que las cumpla hay diferencias siderales. Y no es que quieran engañar. En el momento en que están prometiendo algo, están dispuestos a cumplirlo, pero luego se olvidan hasta que se los recordamos, lo que sin duda les produce congoja sincera y volverán a jurarte que ahora lo harán. Lo peor que le puede suceder a un sanguíneo es que lo destinen a trabajar en un archivo, por ejemplo, sin contacto con el público. No duraría mucho en esa situación. Lo más probable es que al día siguiente se las arreglaría para visitar otras oficinas y quizás saldría a la calle bajo cualquier pretexto, lo que le ocasionaría permanentes conflictos y también a sus jefes y compañeros. Sin embargo, sería mucho más productivo en funciones tales como relacionista público o semejantes, donde sus características personales de simpatía y locuacidad les serán de utilidad. Años atrás me encontré con un compañero de trabajo, era un personaje muy peculiar, tenía un aspecto muy distinguido y se vestía como un alto ejecutivo, aunque su rango era de un modesto funcionario administrativo. Lo más llamativo de este amigo era verlo con su apariencia aristocrática, desplazándose de un lugar a otro en una vetusta motoneta. Ahí surgió el apodo de Conde Descalzo, con el que cariñosamente lo llamábamos, haciendo alusión a una película de aquella época. Me contó que tenía la intención de comprarse un auto, pero que aún no había logrado ahorrar lo suficiente. A continuación, me invitó a que lo acompañara a un casino y le ayudara a burlar el tope de apuestas, ya que él había traído todo lo que había ahorrado hasta ese momento y deseaba ganarse rápidamente lo que le faltaba para completar el valor del auto. Resumiendo, nosotros dos, más otros amigos, siguiendo sus precisas instrucciones de una cábala supuestamente infalible, vimos cómo esa pequeña fortuna se fumaba en pocos minutos, junto con el sueño del auto. Nuestro conde desapareció súbitamente, lo que nos produjo una gran inquietud, recordando algunas experiencias extremas de gente que se suicida frente a situaciones semejantes. Lo buscamos largamente por todos los rincones, hasta que finalmente lo encontramos muerto de la risa y coqueteando con algunas mujeres. A nosotros nos dolió más que a él la pérdida de sus ahorros, pero sin inmutarse, siguió la vida de noble caballero montado en su vetusta motoneta. La situación relatada nos muestra una característica muy propia de los sanguíneos. Podrán amargarse un instante, pero nunca perderán su habilidad de volver a gozar la vida. El colérico o bilioso es el temperamento muscular y realizador. Su rostro desprende energía, con todos sus relieves bien marcados en un contorno rectangular, ancho y sólido. Sus 3 zonas faciales son casi idénticas, sus signos físicos son
cabello fuerte y abundante, cráneo braquicéfalo, cejas anchas muy pobladas y revueltas, entrecejo estrecho, en ocasiones poblado, y con arrugas verticales que lo acentúan, ojos profundos con párpados horizontales, casi paralelos, pestañas rectas y cortas que contribuyen a una mirada incisiva, nariz ancha, recta y grande, con aletas carnosas, mejillas hundidas pero firmes, los relieves musculares bien marcados, boca recta, labios delgados, mandíbula fuerte, angulosa, prominente. Al igual que el sanguíneo, el colérico tiene reacciones rápidas, pero la diferencia está en que éstas son de mayor duración. Quizás por eso los coléricos son más triunfadores en la vida, son buenos emprendedores y perseverantes. Es posible que no sean tan simpáticos como el sanguíneo, pero se podrá confiar más en ellos y podremos estar seguros de que al poco andar no olvidarán lo que han prometido. Pero al mismo tiempo serán más exigentes, estrictos y tal vez irascibles. Siempre tendrán muy claros sus objetivos y metas. Es posible que esta característica los pueda hacer un poco más fríos o despreocupados, ya que por su afán de logro, con su vista puesta en el fin último, pudieran descuidar los intereses de los demás. Naturalmente son personas que no pasan desapercibidas y yo no podría imaginar a un colérico realizando tareas subalternas, salvo transitoriamente y por algún interés muy particular. El melancólico o nervioso es el pensador, el cerebral, y como tal es la zona superior del rostro lo que los distingue, dando a su cara un aspecto ovoide triangular, con una tez opaca y grisácea. Tiene una vida intelectual muy activa, cabello escaso, cráneo dolicéfalo, frente abombada, cejas finas y escasas, entrecejo ancho, aunque difuminado por arrugas verticales, ojos pequeños y hundidos, nariz larga puntiaguda, un poco aguileña, mejillas delgadas de pómulos salientes, boca estrecha de labios finos y comisuras descendentes, mandíbula estrecha y puntiaguda, cuello largo y delgado. Las personas en que se manifiesta este temperamento generalmente son lentas al reaccionar, o por lo menos en manifestar sus reacciones, pero estas son más profundas y se mantienen por más tiempo. Es el típico caso de aquellos que al participar en alguna discusión o altercado siguen posteriormente dando vueltas sobre el tema y reprochando no haber reaccionado en mejor forma. Incluso después de largo tiempo les vuelve el recuerdo y recomienzan las autorrecriminaciones: ¿por qué me quedé callado? ¿Por qué no le di un parate? Y otras del mismo estilo. Generalmente los que tienen este temperamento tienden a ser místicos, observadores, concentrados y metódicos. Son personas muy respetables y cumplidoras, en las que podemos confiar, que hagan sus tareas o compromisos con absoluta seguridad. A diferencia de los sanguíneos, estarán muy a gusto realizando trabajos internos, sin públicos, tales como investigación, planificación y otros semejantes, y lo pasarían pésimo atendiendo detrás de un mostrador, largas filas de usuarios acelerados y exigentes. En este caso, lo típico es que terminen en tratamiento psicológico o quizás psiquiátricos, situaciones que irán repitiendo a lo largo de su vida laboral, salvo que alguien descubra lo obvio: reasignación de tareas adecuadas a su temperamento y reales posibilidades de desarrollo. Es muy frecuente encontrarse con estos problemas derivados de errores de asignación de funciones. Más grave aún cuando esto sucede en personas muy sensibles, como son los melancólicos, víctimas propicias de la irracionalidad o ignorancia en la administración de personal. También estos errores se ven en la vida familiar. ¿Cuántos niños se ven obligados a hacer gracias delante de las visitas para complacer a sus orgullosos padres? Algunos de estos niños los podrán hacer gustosos por corresponder a personalidades que disfrutan, al exponer en público, sus dotes de cantantes o declamadores, pero muchos se sentirán violentados y así, poco a poco, irán forjando patologías que limitan sus posibilidades futuras, las que seguramente sus padres no serán capaces de explicárselas. El flemático o linfático
Es el tipo sedentario, con predominio digestivo. Su rostro está marcado por la pronunciación de la zona inferior, en la que se suele acumular grasa. Cabello a menudo débil y escaso, cráneo redondo no muy grande, frente igualmente redondeada y lisa, cejas poco pobladas y cortas, con gran entrecejos, ojos sin grandes características, habitualmente claros, nariz grande y corta, mejillas con tendencia a la flacidez, boca ancha, de labios blandos y comisuras descendentes, mandíbula pequeña y corta, cuello corto. Nos corresponde ahora referirnos a este buen amigo, el flemático, tranquilo, inmutable, gozador sin prisa de cada instante de la vida. Es posible que sea el más sabio de todos, aunque a menudo se ha calificado como el tonto del grupo. Y es claro, en una época en que se ha impuesto la velocidad como un valor, todo lo que vaya en contra de ella, vale decir la calma, es el ritmo en tono menor, es considerado un sacrilegio. Pero resulta que la naturaleza nos enseña que lo normal es que los acontecimientos se suceden en un orden acompasado, con cierto ritual, incluso hasta las catástrofes, como los terremotos, tienen cierta secuencia que los científicos estudian para sus proyecciones. En el mundo biológico, todo se rige casi con precisión matemática, pero sin apresuramientos, y el ser humano es un ser biológico que debiera seguir esos ritmos y no estar sometido a la locura de metas y plazos inasibles. De ese modo, el linfático, con su parsimonia y calmado proceder, estaría más cerca de lo natural, y es posible que esté en mejores condiciones que los demás para resistir los embates del estrés y sobrevivir a esta vorágine existencial. Tenemos que aceptar que la vida en este planeta, y a lo mejor también en otros, no es tan ideal o plácida como para que todos viviéramos calmados. Como dice la canción, no se ganan las guerras con amor, no se pagan las deudas con amor. ¿Se imagina un regimiento de flemáticos defendiendo el territorio nacional? En una lucha por los mercados nacionales o internacionales, las pugnas gremiales, la adecuación a la acelerada evolución tecnológica, requieren de personalidades agresivas, nos guste o no. A lo mejor en etapas posteriores del desarrollo de la humanidad será un tipo de vida más sano y relajado, entonces podríamos hacer el amor con el enemigo. Actividades recomendadas. Hacer el esfuerzo de clasificar su temperamento dominante y el secundario, según estas pautas, y escribirlas en un papel. Hacer lo mismo con respecto a tu pareja o a alguna persona. Le vamos a pedir a esa persona que nos clasifique, sin que nosotros le mostremos lo que ya hicimos, y luego la vamos a invitar a un café y vamos a intercambiar las clasificaciones escritas. Aceptar con modestia las opiniones que nos pudieran parecer adversas, y ahí puede estar el inicio de un cambio fundamental en nuestras vidas. A partir de las informaciones que obtengamos, organizaremos los ejercicios de autopercatación. ¿Queremos seguir jugando? Si ya constituimos el grupo y no le tememos a este desnudo emocional, vamos a invitarlos a una actividad como la que hicimos con la pareja o amigo, pero ahora en grupo, lo que pondrá aún más a prueba las habilidades de manejo emocional y de un líder emprendedor. Les vamos a contar lo que aprendimos sobre los temperamentos. También le vamos a recordar los conceptos de autopercatación, empatía y principalmente la asertividad. Para evitar ofensas o frustraciones que harían fracasar el juego, no estaría de más destacarles la importancia de la actitud mental positiva. Luego, a la luz de los recuadros donde se explican los 4 temperamentos de Hipócrates, invitamos a que se observen unos a otros y traten de anticipar alguna hipótesis sobre rasgos temperamentales que pudieran deducirse de la forma del rostro. Les vamos a recordar que lo más probable es que afloren 2 o más temperamentos, uno principal o más frecuente y otro secundario que aflora según las circunstancias, finalmente motivados para que hagan un debate sobre el tema. Aspectos que influyen en los comportamientos. Hasta ahora hemos visto que nuestros comportamientos tienen una base profunda que no siempre conocemos o que no consideramos adecuadas. Una de esas bases es la que adquirimos por la herencia, particularmente lo que se refiere al temperamento. Vimos bien
que si bien es cierto que el temperamento puede definir nuestra conducta, nosotros podemos manejar las situaciones emocionales de manera de mejorar nuestra calidad de vida, a través del pensamiento positivo, de la autopercatación, la empatía y la asertividad. Es decir, llevando a la práctica estos consejos y a los postulados de la inteligencia emocional, además el comportamiento responde a factores externos que van configurando ciertos modelos conductuales que vamos incorporando a nuestros hábitos diarios. Dichos factores están constituidos por el medio ambiente en que nos toca experimentar a lo largo de nuestra vida. Desde muy pequeños vamos aprendiendo cómo es que debemos comportarnos. Nuestros padres, generalmente sin percibirlo, nos van mostrando modelos de cómo debemos hacer las cosas. Probablemente irán repitiendo esquemas que a su vez sus propios padres aplicaron en ellos. Los niños son grandes imitadores y es así como van reproduciendo las conductas de los mayores. El problema es que aún no tienen el cierto criterio suficientemente formado como para discriminar cuáles ejemplos son positivos y cuáles no. Veamos un caso ilustrativo. Un padre llega malhumorado a su casa y reacciona violentamente en una discusión con su esposa, golpeando brutalmente una puerta, sin importarle la presencia de su pequeño hijo de 3 años de edad. En este caso, le está enseñando a ese niño a manifestarse violentamente cada vez que algo le molesta. Muy pronto, este chiquito está tirando, rompiendo cosas para manifestar su desagrado, y así irá por la vida arruinando la convivencia y su propia felicidad, salvo que alguien le muestre otro estilo más grato para organizar su existencia. Pero también ese padre podría ser un buen modelo. Podría, por ejemplo, ser muy ordenado, muy honrado, cariñoso y manifestar todos esos valores en comportamientos que el niño vaya observando y repitiendo según vaya creciendo. Este efecto de emulación es muy sutil, de modo que ni el padre ni el hijo pueden percibirlo fácilmente. Lo mismo pasa más tarde en la educación formal, con la diferencia que en este caso se dispone de programas objetivos de desarrollo de hábitos, como los de higiene, sociales y otros, pero si la profesora o profesor se descuida en sus hábitos personales, lo más seguro es que el niño aprenderá más de esos descuidos que de los que contempla el programa oficial. Algo semejante ocurre en las empresas o instituciones. Un buen supervisor tiene la misión de formar y orientar a los subalternos, de explicarles cómo hacer bien la tarea, cómo mantener el orden, cómo prevenir accidentes y otras recomendaciones. Para esto se apoya en excelentes manuales de procedimientos y normas muy precisas. Pero si este jefe es desordenado, descuidado con las normas de seguridad, poco comprometido en su propio trabajo, seguramente los trabajadores van a seguir su ejemplo más que los reglamentos. El carácter. Decíamos que el comportamiento es determinado por una infinidad de factores. Vimos que uno de ellos es el temperamento y lo definimos como los aspectos psicológicos adquiridos por la herencia y como tal es un factor bien determinante, aunque posible de cierto manejo, como ya le hemos visto en alguna situación descrita anteriormente. Otro factor influyente en los comportamientos es el carácter. Este está constituido por nuestra manera de ser, desde el punto de vista psicológico, pero adquirida por el aprendizaje. Aprendemos a comportarnos, a reaccionar, a desarrollar ciertas actitudes, pero como vimos, este aprendizaje no es necesariamente formal. Aún más, aprendemos mucho más y más profundamente de los ejemplos que prodigamente nos regalan nuestros parientes, amigos o superiores, y dicho aprendizaje va imprimiendo determinadas características personales. Un cierto sello especial que nos diferencia. En algunas partes llaman carácter a la marca con que se distinguen los rebaños. Lamentablemente, también dentro de los humanos se da un cierto tipo de marca insensible, inconsciente, que distingue a un rebaño de otro. Esto puede suceder cuando la configuración de carácter es solo el resultado de la transmisión, o mejor dicho, de la inscripción de una huella que deja el medio ambiente social y cultural, como algo externo al individuo, sin su participación consciente. No quiere decir eso que esta culturización inconsciente sea inconveniente en sí. Muchos de los pilares de valor de la sociedad se han construido por esa vía.
Pero frente a un ser como el ser humano, que tiene la capacidad reflexiva y forma parte de una sociedad sana, dispone de la libertad para decidir acerca de su vida. Debería este mismo individuo ejercer la responsabilidad de aportar también en la forja de su propio carácter. Así puede ir decidiendo qué aspecto de sus aprendizajes por vía externa ya no los considera válidos, oportunos, y en qué forma los querrá reemplazar o eliminar. Podrá entender que lo que sus padres le inculcaron tuvo una vigencia válida para las circunstancias que ellos vivieron, pero a la vista de lo que él mismo está experimentando, pudiera ser que ya no parezca tan valedero. Como fue para sus progenitores, eso es lo que construye el verdadero carácter como fuerza interior, que se manifiesta como el manejo de la voluntad para imprimir su propio sello, y no solo el que ha ido marcando el cauce de las influencias del medio. La influencia del medio. Anteriormente vimos que un autor señalaba: aquí hay especies como las abejas, que nacen siendo capaces de realizar complejos comportamientos. En cambio, el ser humano nace con muchas limitaciones, pero con una gran capacidad de ir aprendiendo y desarrollando comportamientos de complejidad creciente y limitada. José Ortega y Gasset nos dice: el hombre es una entidad infinitamente plástica, de la que se puede hacer lo que se quiera. Pero también dijo: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Meditaciones del Quijote. Un científico podría decir: el fenotipo, yo tal como soy, mis factores heredados y las influencias del medio ambiente, mi circunstancia. Hay circunstancias físicas materiales que de algún modo u otro influyen en lo genético. Por ejemplo, el clima, tipo de alimentación u otras afectan el crecimiento, dándose el caso de gemelos univitelinos, que criados en diferentes zonas geográficas muestran distintos grados de desarrollo en ciertas condiciones genéticas originales, tales como la estatura, temperamento y otras. Recordemos que también los factores sociales, culturales o económicos generan fuertes influencias en los comportamientos, pero no insalvables. Cada cual puede influir en sus circunstancias, como lo vimos en el caso de Juan, relatado en el módulo 2. Toca una alegre melodía y vendrán alegres bailarines a unirse a tu danza. Como esta invitación, Tadeusz Golas nos abre la posibilidad de que los ambientes positivos son aquellos a la que cualquier persona normal debiera aspirar. Nadie debiera desear conscientemente vivir rodeado de angustias, conflictos, incomprensiones. Pero algunas veces nosotros mismos vamos creando esas condiciones. Para eso estoy dando este curso, para que nos ayude a estar alertas y a forjar circunstancias positivas en cada uno de nosotros y para los que nos rodean. Actividades de aplicación recomendadas. Analice el origen de algún comportamiento o actitud que reconozcamos como adquirido por influencia de nuestros padres y que consideremos que ya no tienen vigencia. Propongámonos por escrito un cambio de dicho comportamiento y su reemplazo por otro más ajustado a nuestros actuales criterios y principios. Nos vamos a plantear metas y plazos para que obtengamos resultados concretos. La memética. Navegando en internet me encontré con un título insinuante: La memética y el advenimiento de los virus mentales. La memética es una disciplina que concibe a las ideas como virus que son transmisibles de cerebro en cerebro, y estos virus son llamados memes, en analogía con los genes, y de ahí la denominación de memética, refiriéndose a la genética. Así como los genes transmiten información hereditaria, los memes transmiten ideas que parasitan y alteran el comportamiento de quienes han sido expuestos a estos virus mentales. Algunos de estos virus son de corta vida, como ciertas modas, y otros podrían subsistir milenios, como algunas ideas religiosas. Todo depende de las circunstancias y condiciones de reproducción que encontremos los memes. Habrá mentes más pasivas que se infectaron fácilmente y otras más selectivas y alertas que podrán discriminar si alojan o no memes para su incubación y proliferación. El hecho de que hayamos elegido el tema de la memética y lo hayamos encontrado interesante, ya le estoy dando la posibilidad de convertirse en un meme,
al darle hospedaje en mi mente, y de desarrollarse en otras mentes, como la de ustedes, en este instante, siempre que ustedes lo acepten, le habiliten registrándolo en algún rincón de su cerebro y luego empiecen a transmitirlo como idea entre sus amigos. Sí, es así. La propagación correrá más allá de las relaciones y hasta podría rebotarle. Cuando alguien venga a contarle la gran novedad de la memética, también podremos encontrar efectos meméticos en todo condicionamiento social que pretenda inculcarnos determinados comportamientos. ¿Podría existir la sociedad de consumo si no hubiera mentes muy dispuestas a recibir todo tipo de propaganda? Por incongruente que ella sea, proliferan los maestros, gurúes y semejantes. Si no existieran mentes frágiles, dispuestas a comulgar con ruedas de carreta, aun con riesgo de la propia vida, existirían los demagogos que mienten descaradamente. Si no hubiera electores cándidos que se dejan llevar por las promesas 1000 veces incumplidas. A diferencia de los virus, los memes no siempre son patógenos. Yo estoy convencido de que lo que contiene este curso es muy saludable y que le ayudará a ustedes y a los suyos a tener una vida muy grata que valga la pena ser vivida. Y confío en que ustedes se encargarán de difundirlo entre sus relaciones. Relacionando esta novedad con lo que vimos en los párrafos anteriores, volvemos a considerar la importancia de desarrollar nuestro nivel de conciencia y de evitar el sonambulismo existencial. Y para ello, no hay remedios, ni tónicos, ni recetas mágicas que se puedan adquirir en el mercado. Lo único es el trabajo personal, el compromiso y la perseverancia. En búsqueda de nuestro destino superior, sin esto solo nos queda dejarnos llevar por los memes inconsistentes, hacia los confines de la mediocridad, de la intrascendencia, hacia el fracaso existencial. Parece fuerte o exagerado, pero es así. Aquí no funcionan las indulgencias ni amnistías. La vida te pertenece. Nosotros decidimos cómo queremos vivirla. A nadie podemos culpar si fracasamos. Diferencias entre el temperamento y el carácter. Temperamento. Elementos psicológicos heredados, susceptibilidad frente a estímulos emocionales, intensidad y velocidad de reacción frente a un estímulo. Carácter. Conjunto de rasgos psicológicos adquiridos por aprendizajes, reacciones aprendidas. Las necesidades humanas y el comportamiento. Hemos estado analizando cómo nuestros comportamientos siempre tienen alguna explicación. Una persona se puede irritar más fácilmente que otra. La de más allá será más concentrada y ordenada. Lo contrario sucederá con la que está a su lado. Tus hermanos, hijos de los mismos padres, podrán comportarse contradictoriamente. Unos serán muy responsables en los estudios y su hermano lo único que le interesa realmente es ir a darle de patadas a una pelota. Detrás de estas apariencias diversas, en la punta del iceberg se encuentran ciertos determinantes como los genéticos y los culturales, pero además existen otros que no menos importantes. Dentro de ellos se encuentran las necesidades humanas. Los factores que influyen en el comportamiento. Usted y yo las hemos experimentado más de alguna vez. Ese cosquilleo que de pronto nos hace ponernos más cariñosos con la pareja, esa sensación de agobio que nos impide hacer cualquier cosa que no sea descansar, pero también el secreto deseo de que nos feliciten por aquel trabajo extra que hicimos. Estas y otras sensaciones son los síntomas de alguna necesidad, que empiezan a inquietarnos y por consiguiente agitar las aguas emocionales. Una necesidad manifiesta cuando se genera una carencia. Esto produce un desequilibrio que a su vez impulsa a la persona a realizar la búsqueda de algún elemento en carencia o satisfactor por el cual llenar ese vacío producido. Cuando por diversos motivos no hemos podido ingerir alimentos, sentimos algún escozor que nos pone en guardia de que algo anda mal. Si no satisfacemos esa necesidad, aparecen otros síntomas cada vez más notorios, pudiendo llegar a un desvanecimiento. Si no atendemos oportunamente los impulsos iniciales, lo mismo pasa con la sed, el frío o el hambre.
Se trata de necesidades muy evidentes que afectan la propia vida de quien las sufre. Son necesidades básicas del tipo fisiológico. Más adelante veremos que hay otra clase de necesidades que, sin ser fisiológicas, también ponen en peligro la vida, o por lo menos la afectan gravemente en cuanto a su calidad, al no ser convenientemente satisfechas. Las necesidades básicas, que no son muy reconocibles, incluso las que no hemos experimentado en carne propia, por a veces disponer de medios insuficientes, hay que reconocer que hay otro grupo de necesidades, que llamaremos sutiles o psicológicas, que frecuentemente no las reconocemos como necesidades. Sobre ellas precisamente dirigiremos nuestra atención, justamente porque están muy presentes en la explicación de nuestros comportamientos y especialmente de nuestros conflictos y sufrimientos. Por consiguiente, son las que están más ligadas al desarrollo de la inteligencia emocional. A partir de la Revolución Industrial y hasta comienzos del siglo XX, se creía que el único elemento que era capaz de motivar a la gente era el dinero, con lo cual se podía satisfacer todas las necesidades. De hecho, Frederick Taylor, considerado uno de los padres de la administración científica, argumentó que bastaban unos pocos centavos para hacer feliz a un obrero y a la gente en general. Desconoció rotundamente la posibilidad de que existieran otros motivos de interés para que las personas se comprometieran para hacer las cosas, que ha vuelto estos últimos años con la fuerza penetrativa de la propaganda, por supuesto, impulsada por el dinero. A lo sumo se acepta que éste no da la felicidad, pero que ayuda a financiarla. Sin embargo, un contemporáneo suyo, Henry Fayol, desde Francia se adelantaba a su tiempo estableciendo principios más humanistas para la administración de empresas. A manera de ejemplo, se atrevió a hablar de equidad, de estabilidad, unión del personal, y todo esto en 1916. La escala de necesidades. Posteriormente, y dentro del enfoque eficientista de Taylor, se hicieron los famosos experimentos de la Western Electric Company, que pretendía probar los efectos que ciertos cambios técnicos y de características ambientales podrían producir en el rendimiento laboral. Para gran sorpresa de los expertos, se descubrió que lo que motivaba a la gente no era precisamente el dinero ni las condiciones ambientales. Lo que más motiva a la gente es que sea tratada como personas, con sus características humanas de sensibilidad e inteligencia, y deseo de superación. Más adelante, Abraham Maslow plantea su teoría de la escala de necesidades, que hasta hoy en día orienta a muchos, no solo en el campo empresarial, sino que también en el familiar y social. El concepto de este psicólogo judío norteamericano es el que el ser humano se mueve por una infinidad de factores que van apareciendo de la vida escalonante, de manera que al superar una etapa aparece la siguiente de nivel superior. Jerarquía de necesidades: fisiológicas, seguridad, sociales, autoestima y aprecio, autorrealización. Necesidades fisiológicas. Como se puede ver en la base de la pirámide, están las necesidades fundamentales, es decir, son los cimientos sin los cuales nada puede sustentarse sólidamente más arriba. Si el ser humano no dispone de lo mínimo para alimentarse, abrigarse, cobijarse, defenderse de los peligros del entorno, no estará en condiciones de preocuparse, ni de aspirar a otra cosa, que no sea la suficiente satisfacción de sus carencias más apremiantes e inmediatas. Para ello, debe disponer de ingresos que le permitan adquirir lo necesario para subsistir. Esos ingresos lo consiguieron a través de un trabajo asalariado o con el ejercicio de una profesión u oficio. Necesidades de seguridad. Una vez satisfecho este nivel de necesidades, empieza a aparecer otro tipo, un tanto más vaga y aparentemente no tan apremiante como las fisiológicas. Son las necesidades de seguridad, en el sentido de estabilidad laboral, familiar y social, sentirse protegido de accidentes u otros riesgos. A veces, esta vaguedad nos lleva a que nosotros mismos nos descuidemos con nuestra propia seguridad y la sociedad debe imponernos nombres para recordárnoslo.
que también es responsabilidad nuestra. Es así como se generaron las leyes de prevención de salud y otras, que nos obligan a contribuir para nuestro propio bienestar e integridad. Es triste reconocerlo, pero la sociedad, tal como se ha manifestado hoy, ha ido abandonando esta preocupación y las nuevas normas han ido dejando a la mayoría más débil, en un estado indefenso, en manos de unas pequeñas minorías que han impuesto la inestabilidad laboral como un método más para facilitarse mejores condiciones de negocios. Lo que es peor, en algunas oportunidades, abiertamente cometen abusos para burlar pautas legales de protección, tales como las que regula la constitución de sindicatos o la afiliación de ellos. Se ha establecido la categoría de necesidades de supervivencia, para agrupar a aquellas que, al no ser suficientemente satisfechas, ponen en peligro la vida del individuo. En esta categoría se contemplan las fisiológicas, las de seguridad y agrega la de actividad. El organismo humano no ha sido hecho para la inactividad completa, ya sea el cuerpo, la mente y usualmente ambos. Estos deben alcanzar un cierto nivel mínimo de actividad en condiciones especiales, provocados mediante drogas o hipnosis, o tal vez temperaturas extremadamente bajas. Puede ser posible mantener la vida humana durante largos periodos con escasa o ninguna actividad. Pero en vigencia de las condiciones usuales, la inactividad significa decadencia, desintegración y muerte. La gente simplemente tiene que hacer algo. Este es un enfoque realmente novedoso, ya que considera la seguridad y la actividad en el mismo nivel de las necesidades fisiológicas, que bien sabemos que al no ser satisfechas adecuadamente, el organismo se debilita y muere si esta debilidad se mantiene. Por consiguiente, si no tenemos una seguridad mínima y no mantenemos ciertos niveles de actividad, nuestra calidad de vida se degrada, pudiendo llegar a la enfermedad e incluso a la muerte. Este es el verdadero drama de los desempleados. Los afecta no solo la pérdida de un ingreso económico, sino que también la falta de actividad. He conocido casos de cesantes que no han soportado esa situación y han caído en la desesperación y en el suicidio. Algo semejante ocurre con los jubilados, que al dejar de estar activos y no aplicarse ningún tipo de tareas compatibles a su edad, pronto enferman y fallecen. Necesidades sociales. Cuando la persona ha obtenido un trabajo que le permite atender sus necesidades básicas y la de su familia, y además tuvo la suerte de obtener estabilidad, el ser acogido en una empresa seria y sana, moral y económicamente, está satisfecho los dos primeros escalones de la pirámide. Ya en esas condiciones empieza a sentir cierto grado de contacto con sus compañeros del equipo de trabajo y de otras situaciones que hacen placentera la convivencia. Claro, estamos refiriendo a una realidad un tanto ideal. Hay ambientes realmente despreciables en los que al llegar a ellos ya es una verdadera tortura. Al ser recibidos por jefes de caras agrias que nos muestran despectivamente el reloj, haciéndonos ver el pecado de habernos atrasado un par de minutos, y luego viene una seguidilla de situaciones que con eficacia digna de mejores causas dividen a la gente generando rumores, cuentos y una infinidad de trampas sembradas, como minas antipersonales en pasillos, baños y otros lugares propicios para tan deleznables prácticas. A veces se instauran perversos sistemas competitivos que incluyen la hipocresía y la deslealtad, en vez de la camaradería y el juego limpio. Con razón, en algunas empresas surgen las crisis de pánico y otras que llenan los consultorios de los psicólogos. Yo conocí el caso de un trabajador que fue dado de alta en su tratamiento y al volver a su trabajo a pocos metros de la puerta empezó a temblar y le fue imposible ingresar. Si los que dirigen las empresas comprendieran los conceptos y beneficios de la inteligencia emocional, se esmerarían por crear y mantener climas de trabajos agradables y constructivos. Verían muy pronto reflejado en sus balances las ventajas de asumir que los trabajadores en general son más productivos cuando son considerados en su dimensión humana, con sus sentimientos y necesidades de desarrollo, que se les permita sentirse gratos, seguros y aceptados. Necesidades de fusión las llama Bertrand Russell en el sentido de sentirse sumergido.
formando parte de algo más grande que uno mismo, un ambiente en que se pueda dar y recibir afecto. Hay personas que sienten satisfacción y orgullo de pertenecer a una familia, a un club deportivo o a un partido político. Reciben la sensación de apoyo, de protección, de ser querido, y esto es obvio, están entre personas afines. Nadie, con criterio mínimo, se va a meter en un grupo en que piensen distinto, en que tengan otras creencias. Ahí no va a encontrar precisamente el cariño que necesita. Un socialista nada tiene que hacer en la asamblea de un partido ultraconservador y viceversa. Hemos visto el furor con que se enfrentan las barras bravas de los equipos de fútbol con sus contrincantes. Un ambiente que sea satisfactor de esta necesidad no siempre es espontáneo. Pienso que más bien hay que crearlo, desarrollarlo y estimularlo constantemente. Debieran fijarse políticas y canales, objetivos para que circule el afecto en todos los integrantes de una organización, de modo que al llegar cada día a una nueva jornada, sea un gozo y no una angustia. Seguro que quienes tengan que vincularse con alguna organización así constituida, lo notaría nítidamente y también disfrutaría de ese flujo saludable. El afecto es una necesidad que puede llegar a ser vital. Un bebé nos da una verdadera cátedra al respecto. Cuando un adulto se acerca a su cuna, recurre a una serie de artimañas para que le preste atención, y si no es así, usará otras de mayor intensidad, como el berrinche del comunal que nos obligará a tomarlo entre nuestros brazos y consolarlo. El niño lleva esto en sus instintos, que lo impulsan a generar el afecto hacia ellos, porque le es de importancia, como el alimento físico para desarrollar su cuerpo y su mente en óptimas condiciones. Algo semejante pasa hasta con el más humilde de los perros callejeros, que disponen de una increíble habilidad para atraer el cariño hacia ellos. Tanto estos como los bebés perciben la necesidad del afecto, y le puedo asegurar que no han conseguido ningún curso de psicología, ni menos de inteligencia emocional. Cuando se toque el tema de los consultorios populares de salud, siempre atiborrados de público, me pregunto, ¿cuántas de esas personas están realmente enfermas? ¿Y cuántas de ellas buscan inconscientemente algún tipo de consuelo, alguna muestra de afecto? Por mucho que se critique la atención pública de salud, los médicos, enfermeras y personal paramédico en general son afectuosos al atender a los pacientes, y estos, instintivamente, perciben que se les está satisfaciendo una necesidad, que se les está atendiendo no el cuerpo, sino también el alma enferma. Generalmente estos enfermos vuelven una y otra vez con distintos síntomas, pero con la misma enfermedad en procura del remedio para el espíritu que en sus hogares no siempre está disponible. Necesidad de autoestima y reconocimiento. Bien, seguimos ascendiendo al escalón siguiente. Supongamos que una persona que lleva varios años en una empresa, que le ha dado cierto bienestar económico, seguridad y aceptación, lo más probable es que haya tenido oportunidades de desarrollar en su trabajo algunas habilidades, que haya adquirido conocimientos y capacitación. Entonces, es lógico que aspire, aunque sea inconscientemente, a ser reconocido y distinguido dentro de su grupo. Y aquí no bastan unas palmaditas en la espalda. Me refiero a reconocimientos concretos como un ascenso, la entrega de cuotas de autoridad, evidentemente en proporción a esas habilidades y conocimientos, la posibilidad de aplicar potencialidades propias y otras oportunidades que posibilitan un desarrollo sostenido. Por supuesto que esto incluye la justa recompensa pecuniaria que le corresponde a esas mayores responsabilidades. Bertrand los distingue a este grupo como necesidades de diferenciación, destacando la aspiración de una persona a que le sean reconocidas sus características individuales que la hagan distinta y en algunos aspectos superior al grupo al que pertenece. Esta necesidad aparece tempranamente en algunos niños cuando hacen lo posible por diferenciarse y destacarse en frente de los demás, ya sea en juegos, deportes u otras actividades. Lamentablemente, en ciertas circunstancias,
esta tendencia natural es inhibida, generando frustraciones que a la larga frenan el desarrollo sano de la personalidad. Esto pasa cuando padres, profesores o jefes no están alertas frente a este tipo de necesidades que, como las que hemos descrito, son muy sutiles y a veces se manifiestan soterradamente y disfrazadas con otro tipo de pretextos. Necesidades de autorrealización. Cuando nos referimos a la realización personal o autorrealización, generalmente nos referimos al logro de metas. Se dice: yo me siento realizado, tengo mi casa, un auto, todo, mis hijos son profesionales. Es muy loable poder alcanzar esas metas, pero el concepto que nos ocupa es mucho más amplio que esas metas. Como lo veremos a continuación, cuando la persona ha logrado satisfacer las necesidades de los niveles anteriores, es decir, está en situación de abordar sus necesidades de supervivencia, de afecto, de fusión y las de diferenciación, empieza a sentir ciertos impulsos que la llevan a inquietarse por aspectos más útiles de la vida. Aparecen las necesidades de autorrealización, también denominadas de autodesarrollo o de realización personal. Tomadas todas ellas como sinónimos, todos estos términos encierran el concepto de expresar o realizar, sacar a la realidad cualidades o condiciones latentes, que es preciso desarrollar. Es una tendencia a ir más allá de lo que hemos logrado, pero con otros signos. La emergencia clara de estas necesidades, según Maslow, depende de la satisfacción previa de las necesidades fisiológicas de seguridad, filiación y aprecio. En realidad, el servicio continuado de estas necesidades durante los años iniciales de formación pueden contribuir en mucho a liberar a una persona de la concentración excesiva en estas necesidades en sus años ulteriores. Así pueden convertirse en mayor medida en una persona autónoma, autorrealizada. En época de crisis es también más capaz de soportar las frustraciones y las necesidades. Quien ya se encuentra en este nivel de subdesarrollo empieza a percibir una tendencia al aprendizaje. Empieza a ejercer esa característica propia de la especie humana, que es la única que vive dotada de un cerebro con una gran capacidad de aprender nuevos comportamientos. A diferencia de otros seres que viven la vida con la habilidad de desarrollar comportamientos muy complejos, pero sin la posibilidad de aprender otros, salvo los que la evolución de esa especie vaya logrando a través de los siglos. Pero cuando hablamos de aprendizaje, no nos estamos refiriendo a los estudios formales, a la adquisición de conocimientos específicos. Más bien, esta tendencia se refiere al planteamiento de inquietudes e interrogantes personales, a la búsqueda de significado para nuestros comportamientos y experiencias vitales. En cierto modo, es una búsqueda de sabiduría. Otra característica de esta etapa del desarrollo es la inquietud por la creatividad, por dar un sello personal a lo que se hace, por ser innovador. Es bien común que esta tendencia se muestre tempranamente en los niños, lo que con frecuencia crea problemas a los padres y profesores. Estos niños ven la realidad desde otras perspectivas, disfrutan del contacto con amigos imaginarios, construyen mundos fantásticos. Esta situación contrasta con lo que perciben los adultos y es lo que genera conflictos, ya que esos padres o profesores, cuando no están suficientemente preparados o alertas, creen estar frente a patologías o problemas conductuales infantiles. Producto de esta incomprensión, los niños van inhibiendo su capacidad creativa y en el mejor de los casos pueden recuperarla si se le dan las condiciones de libertad y estímulos siendo adultos. Para referirnos a la creatividad, hemos usado términos que destacan el aspecto de originalidad, de la actitud creadora. Queda claro que la creatividad no es privativa de los artistas. Puede haber pintores, músicos, diseñadores, arquitectos que sean rutinarios, que se limiten a copiar esquemas preestablecidos. Aparte, hay personas de las más variadas actividades o profesiones que están siempre innovando y buscando nuevas formas de abordar sus respectivos trabajos o problemas.
También es propio de esta etapa de autodesarrollo que aparezca una forma de amor, pero un amor puro en el sentido de entrega desinteresada, generosa, de quien no espera recompensa alguna. Un interés sincero en los demás, en sus problemas y necesidades, ya sean altruistas, místicos o sociales. También en esta forma aparecen algunos niños, contraviniendo lo más común en ellos, que es el egoísmo inicial. Recuerdo un niño de 3 o 4 años que al ver frente a la reja del jardín a un mendigo, por iniciativa propia tomó lo primero que tuvo a su alcance, y en ese caso fue un martillo. Improvisó un rústico paquete con una hoja de periódico y se lo ofreció. Es frecuente que en los jóvenes se vean arranques de generosidad y se entreguen a causas de que ellos estiman como nobles. Algunos postularán a la vida religiosa, militar o alguna institución benéfica, o alguna organización política, ecológica e incluso algún grupo extremista. O sigan a gurúes, dispensadores de supuestas soluciones a la crisis existencial. No dudo que muchos de estos casos corresponderán a una opción de vida, y esas personas se realizarán en ella, pero lo sabrán también, que estarán viviendo experiencias que luego las analizarán de manera racional, quedando en su historia personal, retomando un cauce evolutivo normal. Si tomamos estos 3 aspectos de autorrealización, el aprendizaje, la creatividad y el amor, podremos descubrir que el ser, que está en estos niveles, logra un amplio espacio de autonomía, dispone de perspectivas propias obtenidas por sus aprendizajes de la vida, ha desarrollado la habilidad de crear sus peculiares puntos de vista y finalmente alcanza la libertad de entregarse a sus ideales, dejando de depender de lazos que lo alejen de esos ideales. En suma, eso es estar autorrealizado. El poder pararse frente al mundo y decir, este soy yo. El que puede decir eso es alguien que tiene la conciencia de que la calidad de su vida está en sus propias manos. A nadie puede culpar de sus imperfecciones, fracasos o desgracias, pero lamentablemente esta etapa de la autorrealización no todos la alcanzarán. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero la sociedad debiera establecer las vías expeditas para que el que se empeñe en surcarlas pueda alcanzar sus metas. Una de ellas podría ser la difusión de técnicas que desarrollen las habilidades de la inteligencia emocional, así como las matemáticas y otras disciplinas desarrollan las capacidades racionales. Debiera incorporarse en los planes de estudio cátedras de inteligencia emocional como mejora en el mundo. La necesidad suprema. Trascendencia personal. Si analizamos la escala de necesidades, podemos observar que los 3 primeros peldaños, el destinatario de los satisfactores de las acciones o elementos que satisfacen una necesidad, es el propio ego. Es el que se motiva a actuar y recibe los beneficios de esa acción. El alimento y el abrigo me satisfacen del hambre y del frío. Eso no impide que yo alimente y abrigue a mis hijos, o a los que no lo pueden hacer por sí mismos. También mi necesidad de afecto la satisfaceré en ambientes que yo lo pueda recibir. En tanto, para aliviar la necesidad de reconocimiento, tendré que buscar espacios donde se aprecien mis méritos. Ya hemos dicho que esta búsqueda de los satisfactores más sutiles generalmente es inconsciente y algunas veces irracional y torpe. Situación muy ligada a la falta de inteligencia emocional. Así, nosotros mismos nos encargamos de generar nuestras propias frustraciones, sobre las cuales hablaremos luego. Se han comprado ya los 3 primeros peldaños de la escala de necesidades con los cohetes impulsores de una nave espacial. Estos elementos van quedando en el camino. Lo que trasciende y cruza el espacio infinito es la cúpula o nave, y propiamente tal, la que hará posible cumplir la misión recomendada. Así, en el caso de las necesidades humanas, la de autodesarrollo sería la que contemplaría nuestra meta superior, la que nos permitiría realizarnos, llamados a trascender lo material o a cumplir nuestra misión más allá de la razón y de las ambiciones terrenas. Este tipo de necesidades no tiene un tope de satisfacción como ocurre con las necesidades básicas en las que se puede llegar a un nivel de hartazgo o satisfacción extrema.
el afecto y el reconocimiento podrán pasar a un segundo término en una persona que está ocupada en su propia realización. Esta necesidad, tan pronto aparece, ya no dejará de estar presente en nuestras motivaciones, incluso cuando por las circunstancias de la vida tengamos que volver a priorizar las necesidades básicas, por situaciones de crisis económicas o sociales. Estas personas podrían enfrentar mejor que nadie estas crisis y retomarán su cauce de autorrealización. Apenas se superen esas crisis, todo lo que hemos estado tratando en este curso apunta a esta aspiración, nuestra preocupación por el desarrollo de la autopercatación, la empatía, la asertividad y la actitud mental positiva. Van en la búsqueda de un nivel más elevado en la calidad de nuestra vida. Pero también nos mueve la esperanza de que cada uno de nosotros y la humanidad entera levante la vista hacia niveles muy superiores a los que hoy estamos aspirando, caracterizados por los bienes materiales y metas egoístas. Si quisiéramos definir el concepto de autorrealización, podríamos decir que es una tarea en que se empeña una persona para conocerse a sí misma, descubrir cuál es su misión en este planeta y cuáles son los recursos de valor para lograrlo, de seguir y corregir las áreas de su comportamiento que pueden ser mejoradas con miras a lograr una vida con significados trascendentales. Indudablemente, todos estos conceptos pasan por la aceptación de la muerte como la culminación natural e ineludible de la vida, situación que las sociedades occidentales le huyen o niegan. Como si la vida no tuviera fin, no se habla del tema y se vive como si fuéramos inmortales. En otro extremo, algunos viven temiendo a la muerte como si fuera un castigo, en lugar de observarla como algo absolutamente normal. Creo que lo más inteligente es asumirla tal cual es, un proceso natural. ¿Para qué preocuparse si nada podemos hacer para evitar la muerte? Lo que sí podemos hacer es tratar de acercarnos a una comprensión de estos hechos, hasta donde podamos tener las ideas lo más claro posible y asumir la realidad inevitable. De hecho, si analizamos las estructuras psicológicas del ser humano que hacen posible el despliegue sistematizado y gradual de nuestras necesidades, como ya hemos visto, descubriremos que ese sistema nos lleva de menos a más grados de valores. No podemos ser tan ciegos que no veamos que todos estamos invitados a cruzar esas metas crecientes para que así nos preparemos para el gran salto final hacia la meta de la trascendencia de valores y a la realización en ese plano.